Muy bien. Vamos a hacer la expresión de forma vectorial de esta expresión que estamos planteando. Y vamos a adivinar, o mejor dicho, a medir cuánto se ha desplazado el barco. Entonces, contamos. Me dice que se mueve 2 cuadritos hacia el norte, 2 kilómetros hacia el norte, o sea, el equivalente a 4 cuadritos. Justo aquí. Bueno, muy bien. 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos. Y luego se desplaza hacia el noroeste 5 kilómetros, o sea, 5 cuadritos. Hay que encontrar el desplazamiento y su dirección final. Vamos a ver. Como yo en diagonal los cuadritos son más grandes, lo que voy a hacer es que voy a hacer la recta y luego la voy a copiar y la voy a pegar. Son 10 cuadritos lo que se va a desplazar. 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, esto es lo que voy a mover. Muy bien. Entonces, el desplazamiento resultante tendría que ser desde donde partió hacia donde termina de moverse. Justo aquí. Ahora, ese desplazamiento resultante tiene una magnitud que recorrió. Así que, en el vector podemos suponer nosotros que el barco primero se desplazó esta cantidad de espacio y luego se movió hacia esta dirección haciendo un recorrido total. Entonces, esta recta de aquí, la recta azul, me representa el movimiento o el desplazamiento final, o sea, el final. Vale. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto vale ese desplazamiento? Hay 3 métodos para sumar vectores. El primer método es el método gráfico, que es el que vamos a hacer ahorita. El método gráfico consiste en ilustrar el vector y por medio de que las rectas representan valores reales, poder determinar la longitud del vector. Sencillo. El segundo método es el método el método aritmético, en el consiste en que la sumatoria de los vectores me va a dar un vector resultante por medio de matemáticas simples, ¿ok? Y por último, bueno, esos dos son los métodos que vamos a utilizar. Así que, como estamos haciendo método gráfico, lo que vamos a hacer es que vamos a medir la longitud de esta recta. En términos prácticos, deberíamos tener una regla para poder medirla, pero como no tenemos la regla, vamos a medir la distancia de esta magnitud resultante. Vamos a ver. La longitud de esta magnitud resultante es de, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros. ¿Ok? Entonces, el desplazamiento final es de 6 kilómetros. La parte difícil de sabemos que es de 6 kilómetros.
Sin embargo, otro dato que nos pide es la dirección. La dirección parte directamente del ángulo en que estemos contando. No tenemos muchas referencias para ver el ángulo, pero podemos saber que aquí hay un ángulo, este es el ángulo de 45 grados y esta parte son los otros 45 grados. Entonces, está cerca aproximadamente de 90 grados. Bueno, no, de 50 grados. Entonces, nuestro vector, el vector azul, siempre que tengamos la respuesta le vamos a poner un nombre. Nuestro vector va a ser el vector R. Todos los vectores se representan con una flecha arriba que significa que es un vector, parte de un vector. Entonces tenemos nuestro vector R y al vector R le vamos a dejar escritos sus especificaciones a manera de respuesta. Vector R es equivalente a 6 kilómetros a una dirección de 50 grados. Y ya, eso es todo. Muy bien. Aprovechen de copiar ahorita, por favor, chicos. Así es, Cristian. Así es. Vale, muy bien. La mayoría de casos de movimiento vectorial se basan en un caso práctico. A ver, ahorita voy a explicar. La mayoría de los movimientos vectoriales generalmente se basan en tomados en un caso práctico. O sea que, y con el caso es práctico, significa que es una situación de la vida real, por lo tanto, dan las magnitudes con las que se va a trabajar. Ahora, los movimientos vectoriales no solamente pueden ser considerados desplazamientos en una unidad de distancia, sino que también a veces afectan movimientos como la fuerza, la gravedad. La gravedad es un movimiento vectorial que se mantiene constante en todos los cuerpos, que nos empuja hacia abajo. Por ejemplo, entonces, los movimientos vectoriales no siempre están considerados en una unidad, en una sola unidad de medida. Así que, como son tratados en casos prácticos,
Todo depende de la unidad con la que se esté trabajando. Entonces, vamos a ver. La suma de los movimientos vectoriales o la suma de vector y vectores. Vamos a pasar a hacer suma de vectores. Suma de vectores. A ver, los vectores, así como nosotros podemos sumarlos de forma que en un caso práctico nos plantee una situación en la vida real, podemos nosotros tratarlos nada más solo como vector A más vector B igual a tanto, X. Entonces, cuando nosotros tenemos suma de vectores, tenemos dos métodos para poder desarrollarlo. El primer método es el método gráfico. El método gráfico consiste en que se toman el vector, se plantea en un gráfico de la vida real y se crea el vector resultante. ¿Ok? Método gráfico, o mejor dicho, métodos gráficos, que son varios métodos gráficos. Y el segundo tipo de método es el método de componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Bueno. Estos dos tipos de métodos para poder sumar vectores y obtener un valor resultante se parten de una expresión gráfica, o sea, me refiero que parten de que se pueda plantear en algo una situación técnicamente visual, para que usted pueda visualizarlo. Vale. Dentro de los métodos gráficos vamos a ver dos tipos de vectores, dos tipos de métodos gráficos. A ver, dentro de los métodos gráficos vamos a ver el primer método, que es el método del polígono. Y el segundo método, que es el método de cola con punta. Vale, muy bien. Ahora, el método del polígono es un método que nos sirve, o sea, creo que visualmente ya lo han visto antes, pero es más tardado. Y el método de cola con punta es un método gráfico bastante sencillo, pero sencillamente necesitan ustedes tener mayor precisión al momento de plantear un vector. Vale, muy bien. Entonces, vamos a ver. Los vectores se representan de forma gráfica y también se representan de forma escrita. Cuando nosotros tenemos un vector representado de forma escrita, el vector, la característica es que la variable que representa un vector tiene escrita una flecha en la parte de arriba. Vector A, vector B y vector C. ¿Qué significa esto? Son tres vectores. Ahora, los vectores tienen dos tipos de expresión. El primer tipo de expresión es su magnitud con su dirección. Por ejemplo, vector A equivale a 2 kilómetros a 120 grados, por ejemplo. Esto es un tipo de escritura con su magnitud y su dirección. Vector B, 3 kilómetros a 80 grados, por ejemplo. Y vector C equivale a 5 kilómetros a 270 grados. Vale. Muy bien. Generalmente los vectores, cuando se escriben, se tratan de un solo complejo, ¿ok? O sea que los vectores no se van, digamos, tengo el vector A de un caso y el vector A del otro caso y lo puedo sumar. No. Cuando nosotros tenemos una situación con vectores, todos los vectores pertenecen a un mismo sistema de vectores. O sea, a un mismo ejercicio o a un mismo problema en específico. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, esta lista de vectores se refiere a que se trata de un solo sistema de vectores. ¿Y qué es un sistema de vectores? Es un punto del que parten esos vectores. Por ejemplo, tenemos el punto de partida de estos vectores, supongamos que es este punto de acá, y expresamos los tres vectores, el vector A,
que dice que es 2 kilómetros a 120 grados, más o menos para acá. El vector B, que dice 3 kilómetros a 80 grados, más o menos para acá. Y el vector C, que dice que son 5 kilómetros a 170 grados, más o menos para acá. ¿Ok? Ahí está. Entonces, cuando usted expresa los vectores, procure siempre dejar expresada cuál es cuál. Vector A, vector B, vector C. Los vectores, aparte de llevar una magnitud y una dirección, otra característica que los forman es que tienen la flecha, la punta de flecha, representando que es una magnitud que tiene un sentido, ¿sí? Así que no solamente haga la recta, sino que tienen que llevar la flecha. Vale. Muy bien. Están los componentes, el vector de método gráfico por medio de sus coordenadas, por medio de su magnitud y dirección, que son estos dos datos. Pero, ¿qué son los componentes rectangulares? Esto es bien sencillo. Lo voy a explicar. Supongamos que un vector lo ponemos en un plano cartesiano. Supongamos, insisto, supongamos. Supongamos que un vector lo ponemos en un plano cartesiano que parte desde el origen, o sea, desde el punto donde chocan las cruces, o sea, desde la coordenada 0, 0. ¿Ok? Vale. Entonces, todos los vectores tienen un punto de origen. Todos los vectores tienen su punto de origen, todos porque son flechas. Son flechas, son algún tipo de expresión de magnitud y dirección, entonces todos los vectores tienen su punto de origen, ¿ok? Es un vector cualquiera, no es del ejemplo. Vaya. ¿Qué pasa aquí? Resulta que, como todos los vectores tienen un punto de origen, significa que todos los vectores se pueden proyectar de forma correcta en el plano cartesiano. Proyectarse es que todos tienen o cumplen que tienen una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? ¿Lo mira? Entonces, esa coordenada de X y esa coordenada de Y es lo que nosotros consideramos como componente rectangular. O sea, el vector proyectado en un plano cartesiano, esas coordenadas son las coordenadas de la punta del vector. Ya sea que el vector sea muy largo o muy chico, puede tener sus respectivas coordenadas, ¿ok? Las coordenadas de la punta del vector. Entonces, cuando tenemos una suma de componentes rectangulares, lo que se hace es que si tenemos varios vectores, por ejemplo, aquí este y este vector que es más corto de acá, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces tiene los componentes rectangulares más chiquitos, ¿ok? Lo que se hace en la suma por componentes rectangulares es que se obtienen las coordenadas de la punta de los vectores, de todos los vectores, y se suman de forma aritmética. Entonces, al sumar los vectores de forma aritmética, automáticamente la respuesta me va a dar la sumatoria de los componentes rectangulares de cada vector, me va a dar de forma automática la respuesta de la resultante de la suma de sus dos vectores. Bastante, lo vamos a ver prácticamente con el tiempo, pero para que se vayan dando una idea. Consiste en encontrar las coordenadas de cada vector y sumarlas entre sí, y el resultado final es resultante. Eso es todo. Vale. Muy bien. Volvamos. Vamos a explicar el método del polígono y el método con la compunta, y la próxima clase vamos a hacer ejemplos. Vaya, teníamos estos tres vectores. Vamos a intentar ilustrarlos. Tenemos el origen. Creo que es muy poquito. El vector 1 tiene que ser más o menos para allá. El vector 2 más o menos para allá. Y el vector 3 algo así. Vale. Muy bien. ¿Cuál es el método del polígono? Este es bien sencillo. El método del polígono es un método para sumar dos vectores y solamente dos vectores, ¿ok? Solo dos, no más, no menos.
consiste en colocar en el origen, o sea, desde el punto de partida, nuestro primer vector, ¿sí? Y a partir de donde termina nuestro primer vector, vamos a proyectar, o bueno, no necesariamente. Consiste en poner desde el punto de partida el primer vector y el segundo vector, ¿ok? Supongamos, chicos, estamos suponiendo que esto y esto son lo mismo, ¿ok? Para que tengan más clara la idea. Entonces, ya tenemos colocados nuestros dos vectores desde el punto de partida. Lo que vamos a hacer es que vamos a ilustrar un espejo de el vector que hemos creado en la punta del vector del primer vector. O sea, vamos a ilustrar el primer vector en la punta del segundo vector y el segundo vector en la punta del primer vector, haciendo forma de que quede más o menos la forma de un diamante, ¿ok? O sea que vamos a poner el primer vector en la punta del segundo vector y el segundo vector en la punta del primero. Vale. Va a quedar algo similar a un rombo, ¿ok? Entonces, la respuesta va a ser desde el origen hacia donde choca el rombo, ¿ok? Y ese va a ser nuestro vector resultante. Ahora, la parte complicada es que no tiene, para contar cuánto mide, necesitaremos hacer uso de una regla, ¿ok? De una regla para contar cuánto mide ese vector resultante y obviamente de un transportador para poder saber cuál es su ángulo. Pero desde aquí podemos ver que su ángulo es más o menos 85 grados, más o menos 85 grados, y su dirección que es obviamente más que 2, más que 3, quizás unos 5. Aproximadamente 5 kilómetros. Vale. Entonces, este es el método del polígono. Y en el método del polígono colocamos la resultante, o sea, el valor de la resultante, que tendría que ser sin la magnitud y la dirección. ¿Ok? Vale, ahí está, el método del polígono. Vale, muy bien. Y nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, porque tengo un pequeño detalle que atender con Miss Evelyn, pero continuamos la próxima clase con más ejemplos sobre suma de vectores. ¿Estamos? Continuamos Sí, más tarde en la clase de mate. sí, profe, Dios. Adiós, adiós. Nos vemos. Adiós, profe.